Ana de tercero C, les voy a presentar el libro llamado El Hobbit. Este libro es de J.J.R.R. Tolkien, el autor. Este libro trata de los hobbits. Les contaré qué es un hobbit. Los hobbits vivieron hace mucho aquí en la tierra. Los hobbits eran hombres de baja estatura y eran hombres que no usaban zapatos porque tenían las plantas de los pies gruesas y podían caminar por donde quiera. Del hobbit que les hablaré es Bilbo. Bilbo vivía en un agujero bajo la colina. Él era hijo de, de unos de antepasados que eran muy reconocidos porque ellos habían descubierto muchísimos tesoros. Un día él vivía en un agujero hobbit, así se le llamaba porque se lo había construido su papá bajo una colina. Entonces él un día estaba fuera de su casa y pasó un mago y él al no querer hablar con el mago le dice al mago que lo invite a tomar el té para hablar otro día sobre el mago quería hablar sobre el abuelo del hobbit, que era Bilbo. Entonces al siguiente día Bilbo se levanta y espera al mago, pero no llega el mago, sino que llegan enanos. En total eran dos enanos. Entonces llegan y él se desespera porque le piden té, le piden comida y así. Entonces al último llega el mago y le platica al hobbit que van a hacer un camino de irle a arrebatar el tesoro que les pertenece al dragón Smaug, porque Smaug era el dragón que les había robado el tesoro a sus antepasados. El hobbit no acepta, no quería viajes, él estaba bien. Entonces los enanos empiezan a decir que no había servido de nada ir a su casa, que no había servido de nada estar ahí y invitarlo. Entonces el hobbit, para demostrarle que, que sí había valido la pena y a que fueran hasta ahí, entonces les dice que sí. En ese momento los enanos se pusieron a bailar y al siguiente día fueron a su viaje. Entonces empezaron al viaje con ponis, comida, en donde se encontraron atrás los guargos, elfos, arañas, lobos, águilas. Algunos les ayudaron y otros les complicaron más el camino. Al llegar a la montaña, se tenían que buscar una puerta que los dejara entrar a la montaña de Smaug para robarle el tesoro. Entonces entraron a la montaña. Bilbo se había encontrado un anillo que lo hacía invisible y él entró y quería robarle el tesoro al dragón. El dragón no lo veía y le logró robar algo, pero cuando al siguiente día el dragón regresó a la colina, a la montaña, y se dio cuenta de que alguien le había robado parte de su tesoro. Entonces él salió enfurecido y fue contra los hombres de la laguna a matar a muchos. Entonces ya regresó a Smaug a su montaña y vio al hobbit, y aunque no lo podía ver, lo podía escuchar, y platicó con él y le dijo que los enanos eran traicioneros y que no debería de confiar en ellos. Y Bilbo no le hizo caso porque sabía que los enanos eran todo lo contrario. Entonces al día siguiente el Smaug sale otra vez a matar a muchos hombres porque quería recuperar su tesoro. Uno de los hombres mata a Smaug con una espada muy poderosa. Entonces esos hombres querían también parte del tesoro porque ellos habían matado al dragón. Y fueron a la montaña a platicar con los enanos a que les dieran una parte del tesoro. Y ellos no aceptaron, los enanos, y querían quedarse con todo el tesoro. Entonces hubo una guerra entre elfos, trasgos, guargos y todos porque se estaban peleando por el tesoro. Bilbo recibe un piedrazo con el cual queda inconsciente, y al siguiente día lo levantan los enanos y le explican que habían ganado la batalla y que el tesoro era suyo. Pero Bilbo decide regalarles de su parte a todos aquellos, a los trasgos, a los guargos, a los elfos, les da del tesoro que él iba a merecer. Entonces en esa batalla muere un enano y ahí lo entierran con todo su tesoro en la montaña, y 12 de los enanos se quedan a vivir en la montaña.
el hobbit se regresa con el mago. Cuando regresa a casa con el tesoro, ve que en su casa están vendiendo sus cosas y pregunta por qué, y eran sus parientes que ya pensaban que él estaba muerto y que ya no iba a regresar. Entonces, entonces él lo que hace es recuperar sus cosas y a nadie le creía de toda su historia que había vivido. Entonces él decide escribir un libro y los enanos de vez en cuando lo iban a visitar. Bueno, eso es todo, gracias y los invito a leerlo.